nuestra historia de hoy día tiene que ver con algo que ha ido sucediendo en forma muy silenciosa en una zona particular de nuestro país, cuya historia se remonta hace miles de años, que está relacionada también con el tema de lo cosmopolita, y hoy día nos entrega una luz en torno a la armonía, al equilibrio, a la fuerza, que tiene que ver con los movimientos, con la geometría, con el barro y la piedra. Lo invitamos a conocer una notable experiencia, casi espontánea, en el tema de una arquitectura local, que respeta el entorno y la propia vida de los habitantes en forma muy especial. Quizás no sea casualidad que se hayan conjugado diversas disciplinas y personas en esta historia. Hace miles de años, el salar de Atacama contenía vida, y quizás muchos más años de lo que nos imaginamos. Pero yendo al terreno más práctico, hoy día, como decíamos, llama la atención una serie de estructuras, edificios y casas que están relacionadas con el barro y la tierra. Pero esto tiene una raíz, como todas las cosas, y de ahí nace parte de toda la fuerza que adquieren los profesionales que han estado trabajando en el tema. Si hablamos de la piedra, tenemos que remontarnos a los pastores y quizás mucho antes, cuando edificaban sus pequeñas construcciones para protegerse del frío y del viento, en esas zonas denominadas zonas de estancias, que están entre los 3.000 y 2.500 metros de altura. Ahí pastoreaban, ahí vivían, pero ahí también construían, quizás inicialmente con más prolijidad, sus casas, y después evolucionan a casas más utilitarias. La piedra existe en torno al salar mucho antes que el barro. Mucho antes que el barro, sí, porque todos los asentamientos anteriores a lo que es la orilla del salar, cuando el gran lago era un gran lago, entonces la vida era un mar interior, digamos, entonces ahí las construcciones, los asentamientos estaban todos más altos, y por lo tanto todas las cotas más altas tienen piedra, y las construcciones más antiguas de San Pedro de Atacama en torno al salar, desde Peine, desde el sur hasta San Pedro de Atacama, son en piedra. Y esas pueden tener 10.000 años, 15.000 años, 30.000 años fácilmente, que es el Gachi, donde están las primeras estructuras de piedra, en donde están unidas así, sin nada, y posteriormente poco a poco le van agregando la argamasa. E incluso allá abajo, en Zápar, que es un pequeño vallecito que da hacia Tambillo, hay un pucara que todavía, todo es de piedra, pero ya tiene la argamasa metida, que es la mezcla de la arcilla con el guano y la ceniza. Y ahí ya empieza a construirse piedra mezclado ya con un poco de barro. Eso es mucho más antiguo que el barro. El barro se comienza a dar ya con Tulor, por ejemplo, y con la época de Tulor, 1000 años antes de Cristo, con los primeros asentamientos en torno a los ríos, en torno a las aguas que en ese entonces existían, y con el barro, que es la materia prima inmediata que está ahí. Ahí la piedra escasea, es difícil la piedra. Y posteriormente se reutiliza la piedra, hoy día se reutiliza la piedra, yo diría que como un rescate actual del uso de la piedra, también muy relacionado con la mano de obra de Bolivia, que tiene un manejo de la piedra muy lindo y que se ha recuperado en las construcciones actuales. Pero todo lo que es la época de Tulor no existe. Pucara de Quítor, el Pucara de Quítor es el trabajo de la piedra. Claro. Y Catarpe, lo Inca, Claro. Ahí tenemos Inca, piedra y barro en lo Inca. Y en el Pucara de Quítor tenemos también el uso de la piedra, yo te diría muy parecido a esto. Sí, es bastante parecido. Sí, es una construcción muy, yo diría rústica y utilitaria. Claro, y no tan permanente, porque si tú piensas que el Pucara de Quítor no era una aldea permanente, sino que era un momento de escape, de arrancada, de fortaleza, digamos, y posteriormente cuando pasaba el peligro, bajaban nuevamente al valle, a la orilla del agua y todo eso.
autodefinido como una pasión que mata. Claro. Porque en realidad sí es una pasión, incluso que conlleva un punto de obsesión, porque el hacer una reconstrucción de un sitio arqueológico es algo que nace por la curiosidad científica y que posteriormente lo llevas a tu cosa privada de un sueño que viene paralelo, digamos, o surge paralelo a la inquietud científica. ¿Por qué? Porque en ese momento ser arqueólogo igual es difícil, y ser un arqueólogo de investigación también es difícil, porque hoy día ser arqueólogo no es tan difícil con los estudios ambientales, pero es una cosa, saltan de un tema a otro sin ninguna profundidad, diría yo. En cambio, en el caso mío, los estudios ambientales conllevan una entrada, un espacio nuevo dentro de todo lo que es el conocimiento adquirido a lo largo de mi vida como arqueóloga, que eso es lo que a mí me define desde niña, en realidad, desde niña. Y la pasión del Hotel Tudor con sus muros redondos de barro, bueno, es porque yo he visto, he sentido lo bueno que hay, lo positivo que hay en la construcción del barro, en la sensación del círculo, en la conservación del medio ambiente, en el interés provocado en los turistas que tú hagas cosas con lo autóctono local. Entonces, todas esas cosas en realidad te van llevando hacia un camino que tú, en el fondo, vas confirmando un poco lo que tú vas intuyendo. Porque el ser científico, como el caso mío, arqueóloga, tú intuyes a raíz de todo lo que tú lees, de todo lo que tú vives, de toda la experiencia, y tú vas un paso más adelante. Y vas proyectándote y vas programando las actividades posteriores en relación con esa experiencia ya adquirida. Ahora, el principio mío, la aldea de Tudor, fue una curiosidad de excavar el sitio. La construcción de ese museo, de esas dos casitas redondas, fue también original en cuanto al sitio, pero es una experiencia ya europea. Sí, es una experiencia exacto. De Bélgica, así que yo la vi y dije, uy, allá construyen una granja de Leal bronce con las sombras de las huellas de los muros. Aquí nosotros tenemos las murallas altas y ¿cómo no voy a hacer algo si tengo la muralla arriba? O sea, reconstruyo en base a eso, pero con la experiencia hecha, inventada, digamos, sugerida ya en Europa. Y de ahí he visto como en San Pedro de Atacama, en realidad, yo creo que he sido la precursora, como dices tú, en realidad, en el tema del círculo de barro. Claro. Eso ha sido como mi aporte más importante en la recuperación arquitectónica, porque hoy día nadie construye sin que tenga, aunque sea un muro, circular. Así como es esta historia, surgen personajes importantes que se han venido para trabajar ya en forma muy sistemática y profesional el tema del barro y la piedra, tan desprestigiado en nuestra sociedad. Pero cuando hablamos con una persona que tiene una experiencia enorme, experiencia de vida fundamentalmente, y toma como opción no solo la construcción, sino el vivir en las condiciones de espacios, luces y sombras relacionadas con el ambiente, acá en San Pedro de Atacama, y donde no solo lo hace para satisfacer un deseo personal, sino para probar de que efectivamente las características del barro, la piedra, la tierra, el adobe,
es noble para vivir con él. Yo estaba en una línea de docente universitaria, de investigación, pero había un tema que estaba pendiente conmigo, que era hacer obras, ¿ya? Yo enseñaba durante más de 20 años, más o menos, arquitectura, pero otra cosa es construir, ¿ya? Claro. Y yo sentía esa necesidad muy fuerte, y cuando llegué a San Pedro sentí que era este lugar donde yo quería realizar mis obras, y con este material, con la tierra. Viví en varias ciudades de Chile, primero mis primeros 5 años en Bolivia, después Santiago, Valparaíso, Valdivia, después cuando me casé, Concepción, 12 años, ahí nacieron mis 7 hijos. Y amo mucho este país, amo mucho Chile, pero nunca quise renunciar a mi nacionalidad, porque en el fondo algo me decía en mí que yo lo tenía muy fuerte adentro. Y cuando llegué aquí, como estoy como en el límite y estoy en este lugar donde la música resuena con la música que yo escuchaba cuando niña, las comidas eran las comidas que me daba mi mamita, y empecé a sentir que en el fondo estas fronteras eran, como tú dices, muy artificiales, muy posteriores, y que el tema de la cultura trasciende absolutamente el territorio, y que yo era de aquí, sentí que era de aquí. Aunque suena un poco petulante decirlo, pero me siento así, me siento de aquí. Está la tierra adecuada para construir, porque si tenemos casas en el poblado, en el casco antiguo del poblado San Pedro, por ejemplo, de 100, 150 y algunas que se acercan a los 200 años, donde está nuestra iglesia, que tiene más de 260 años, construida en barro y está en pie. Entonces, nos podemos hacer la pregunta, ¿no? Que ¿dónde estamos parados? Y de repente queremos traer las técnicas de otras ciudades, porque no sé por qué. La verdad es que yo no me lo logro explicar, ¿no? La figura de Magdalena, indudablemente casi, se parece a una figura de una asceta. A ella no le gusta que le digan maestra. Sin embargo, hoy día muchos alumnos la reconocen así, porque ella exploró el mundo de la arquitectura, y dentro de eso, uno de sus grandes sueños se convierte en realidad y forma el ancla para venirse a San Pedro de Atacama. Se trata de la primera construcción sólida, grande, que se hace aquí y que además es más que utilitaria. Se trata de un hotel. Hace falta un hotel acá, porque lo que teníamos había un negocio, que era la hostería. Y igual no es que materiales típicos, tenemos otros pisos y bueno, ellos saben su negocio, ¿no? Pero en ese tiempo lo vi que faltaba un lugar más de barro, pero más digno, que no lo había. Estábamos mirando el barro como así, como ya de pobreza. De los pobres, claro. Y entonces yo sentía que era tan noble el barro. Y entonces conocí a la Magdalena en una feria en la Universidad de Antofagasta. Él trabajaba como artesano. Eran dos jóvenes con un sueño inmenso que nadie creyó en ese momento tal vez que iba a ser posible. Yo creí en ellos y ellos creyeron en mí, ¿ya? Y dijo, a ver, ¿cómo te gustaría? Yo dije, a mí me gustaría un baño que sea muy limpio, un baño para cada pieza,
que sea muy limpio, y una habitación grande donde podáis caminar, donde podáis trabajar, una mesita donde podáis leer un libro. Bueno, hicimos las primeras 4 habitaciones, nos quedamos en la ruina al tiro. Y piso, esto era de gravilla, era muy simple todo, porque quedó como medio en pañales. Y creo que el hotel se juega de alguna manera en esas dos realidades, digamos, ¿no? Toma los elementos del lugar, toma la piedra del Licancabur, toma el adobe otra vez, pero lo toma de una manera que no se había trabajado antes, ¿ya? Y en un momento donde se estaba, como él te explicó también, como un poco pensando que el adobe ya no, que no corría en este lugar porque era una cosa del pasado, que había que olvidarse de él, ¿ya? Y entonces poner en valor de nuevo este simple y puro adobe hecho con las manos de los artesanos de acá y hechos especialmente para el hotel, fue como una especie de... causó un impacto. Como renacer, además. Como renacer algo, ¿no? Aquí nosotros aprendimos, fue una escuela grande, ¿eh? Para la Magdalena también incluso, sí. Porque no es solo proyecto, aquí se convirtió en realidad el proyecto, ya no es solo el dibujo. Aquí lo volvimos muralla y lo volvimos puertas, ventanas. Y eso para mí fue increíble, creo que fue un aprendizaje para mí increíble. Yo le doy gracias a la Magdalena por el lado académico que me abrió la puerta. No que me enseñó todo tal cual, pero me ha mostrado las técnicas, cómo no se hace, por lo menos con ella lo he aprendido. Más que compromiso, en algunos casos, es entrega. ¿Lo ves así tú? Sí, yo creo que sí. Para mí las obras son casi como mis hijos, así, casi tan importante, aunque es una aberración tal vez decir eso, pero en el sentido de que las obras a mí me salen del útero. Y por lo tanto tengo una relación muy visceral con ella, no es una relación lejana, sino que es como de entraña. Yo funciono mucho así, soy así, y durante mucho tiempo me reprimía un poco porque era como mal visto funcionar con las vísceras y no con el cerebro, pero ahora ya no tengo yo ese conflicto. Yo sé que mi cerebro funciona para ciertas cosas y sé que mis vísceras funcionan en otras, ¿no? Y eso tiene que ver cómo se hacen las cosas, con el amor con que se hacen. Y yo, para poder exigirle a los maestros, por ejemplo, que hagan las cosas con finura, con amor, con delicadeza, cada encuentro de cada cañita una con la otra, tengo que también ser rigurosa yo. Y en realidad sí, soy bastante rigurosa conmigo y con los demás. A veces casi demasiado. Hasta los más humildes materiales, como las piedrecitas que están botadas en el suelo, o en fin, la tierra que está aquí en abundancia, puede ser bien trabajada, correctamente estructurada, delicadamente terminada, y puede ser un material posible, ¿ya? Entonces, este concepto de que hay cosas buenas y malas, de alguna manera estas obras rompen un poco ese esquema, y tal vez por eso es que hay un interés para algunas personas y un rechazo muy fuerte de otras, ¿no? O sea, es un material que está en relación con
con la vida humana, ¿ya? Y eso hace que las casas de adobe sean muy amables al desarrollo de la vida corporal y es también espiritual, porque tiene algo de que habla de estar como que esta tierra madre, esta madre tierra que nos cobija, de repente se transforma en muro y arma una especie de cobijo también humano, ¿ya? En fin, hay todo un sentido de por qué, y en especial en este lugar, y en el norte de Chile, en los lugares donde está el desierto, en que el clima es tan contrastante, tan fuerte, el adobe pasa a ser un elemento privilegiado. En tu cuerpo, flor de fuego, tienes paloma. Que la arquitectura no es escenografía, es de verdad. Se construye con materiales de verdad, con vida de verdad, con estructuras de verdad. En fin, para mí no cabe esta especie de maquillaje que a veces se usa para que no se vea tan mal, digamos, tan contrastante. El sol volverá. La noche se irá. Las fuerzas que combinan los elementos que hemos visto, como la piedra, el barro, y estas figuras circulares también toman cuerpo en proyectos que después del Hotel Quima comienzan a realizarse. Y hay ejemplos interesantes donde la aplicación de la piedra lacustre comienza a hacerse curva, donde hay aplicación de la piedra en forma bastante osada, que mezcla culturas, que tiene que ver más bien con ese momento visual de una tarde o de una mañana, que podemos ver el tiempo expresado en símbolos. Es el caso de lo que podemos encontrar en este otro hotel, que también adquiere la fuerza del barro, del adobe, del chañar y de las piedras. Creo que la motivación surge justamente de escuchar a las personas que vienen de otras partes del mundo, ¿no? El 90% de las visitas que vienen aquí son europeas. Lo que nosotros compartíamos con ellos en realidad es la identidad. La identidad que es la que valoran, que es la que en sus países, en Europa por ejemplo, la están perdiendo finalmente. Y acá vienen a compartirla. Entonces, nosotros a través de los materiales quisimos como hacer un homenaje a esa identidad que se viene traspasando a través del tiempo. Entonces, por ejemplo, en los muros del Terrantay, los muros de roca lacustre, es evocar la presencia de las primeras sociedades humanas en este territorio, cuando ellos construían con el sistema Pircao. Entonces estamos hablando de un periodo de 5.000 años, que es el registro más o menos que se tiene. Entonces el Pircao y la roca lacustre nos permite evocar eso. Luego viene todo ese proceso de la historia en este territorio y también está la presencia de los incas. Entonces quisimos también un poco el recuerdo de eso a través de estas figuras de los arcos incásicos, que es parte de nuestra historia. Y finalmente el adobe que es el recuerdo europeo y que se manifiesta en el torreón de la iglesia, que como que marca la presencia y el cambio de mirada a una mirada occidental. Aquí hay una corriente. San Pedro se está caracterizando porque se está volviendo un poco, especialmente en los casos de los hoteles y algunas otras propiedades más privadas,
como a generar un estilo que es con raíces, pero que es contemporáneo. Indudablemente esto es un cuento. Esto, ¿cómo? Llama la atención para cualquiera el pensar que sí hubo un acuerdo, porque uno empieza a mirar y en varias partes está surgiendo figuras muy parecidas. ¿Hubo un acuerdo o fue una cosa que surgió mágicamente? Sí, bonita pregunta. Yo siento que es espontáneo, fíjate, porque es como la necesidad de expresar de alguna manera esta identidad de lo que está surgiendo acá, y que afortunadamente tenemos un plan regulador que nos pone los límites, de decir, oye, hay que construir con estas características, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, nosotros tenemos una gran responsabilidad en la propuesta en general. Tenemos que tener cuidado en no caer en un Andeslandia. Claro, exactamente. En querer repetir como lo antiguamente vivían. No, nosotros lo que estamos haciendo es los materiales, y es una propuesta de este presente. Bueno, nos estamos dando cuenta entre todos las maravillas que tiene el adobe, más de las que nos podíamos imaginar, casi, ¿no? Y además que, mirándolo ya desde el punto de vista más comercial, etcétera, el turista lo que busca es tal vez el mundo natural, ¿no? En Europa están atosigados con lo artificial y ya están como llegando a una saturación. Claro. Y vienen acá justamente en búsqueda de cultura, de una cultura autóctona, fuerte, sólida, que cree en lo suyo y muy cercana al mundo natural. En tu cuerpo, flor de fuego, tienes paloma. Esa está bien. Ya, mantener siempre los 48. En esta parte usted le hace igual la curvita. Sí. Y lo podemos quizar, pues. 33 de alto, ¿ya? Entonces tú tienes que dar los 33 aquí, ¿ya? Y pues, mi casa, por supuesto, tiene que ser en barro. O sea, en este lugar, de ninguna otra forma. Tal vez estaría en la ciudad o en la ribera de un río, sería de piedra. Pero como estamos aquí, como ves, la arcilla es el material nativo. Entonces creo que este es el material de la zona. Doblar los fierros que están los largos, doblarlos hasta los 15 centímetros y después los estribos solamente modificarlos, ¿ya? Sí, él se la ha jugado, y ahora el hecho que él quiera construir en tapial, que es esta técnica que está desapareciendo prácticamente, ya casi nadie construye con tapial, es un gran desafío para él y para mí y para todos. Una casa que es muy acorde con lo que ellos querían. Este dormitorio, por ejemplo, separado un poco como una unidad con su propio baño, como una unidad, después la unidad de los hijos y después el de los amigos y la vida familiar y de amigos también. El tema de las luces y las sombras también está pensado y está incorporado en esta estructura de adobe que son unos pilares que tienen casi 4 metros de altura y que los hice de modo que quedaran como armados con estructura de madera interior, y que se van uniendo entre sí a través de las sombras, ¿no? Entonces trabajan en conjunto, sí, como elemento unificador.
hablando de una gran construcción de barro y adobe en San Pedro de Atacama, no podemos dejar de mirar el símbolo, que es la iglesia. Este símbolo que además ya no forma parte solo de un patrimonio de San Pedro de Atacama, sino de Chile. Hablemos de las postales, de todo lo que se hace en torno a esta iglesia, que también tiene que ver con un tema cultural, de raíces. Sin embargo, hay una gran preocupación y justamente un equipo de profesionales comandado por Magdalena durante un tiempo, después de haber obtenido un proyecto de Fondat, hace un diagnóstico de la situación de la iglesia y se encuentra con que la iglesia en realidad está en una de sus partes en un gran peligro. Significa que hay rupturas, que hay una serie de modificaciones que se le han hecho durante el tiempo a la iglesia y que no tuvieron en cuenta estos argumentos de arquitectura y de ingeniería que es necesario tener. Obviamente el tema no sale a la luz pública, sin embargo es muy importante detenerse en este detalle porque conoceremos el por qué es clave hoy tomar cartas en el asunto. Uno de los riesgos, ya entrando en el tema de los riesgos acá, es que este muro que el año 51 en un terremoto que hubo se cayó completo hacia afuera, afortunadamente, dicen que la techumbre quedó colgando, las personas que lo pudieron ver, ¿no? Se reparó el muro en sí mismo, pero no se preocuparon suficientemente de afianzar a los muros anteriores. Nosotros hicimos algunas prospecciones con taladro muy finas allí para ver si había desconexión y afortunadamente en este punto no existe, pero sí existe una desconexión grande entre el muro norte y el muro oriente, de manera que ese muro, que es muy importante, está como sin traba suficiente con el muro oriente. Y eso origina la posibilidad de un peligro, un riesgo. Sí. Origina un riesgo. Lo que pasa es que esta cara de esta masa no tiene un contrafuerte. Nosotros vimos un dibujo que fue el primer el de don Roberto Montandón que dibujó la iglesia y él había puesto 2 torres en el dibujo que hizo. Entonces no sabíamos, nosotros lucubramos que a lo mejor él lo hizo en términos de establecer una mayor rigidez con respecto a este muro, porque en este momento es una masa que está suelta, no tiene ninguna traba. El adobe, para que sea, digamos, estructural, tiene que estar siempre trabándose con otro elemento que va en sentido contrario. Entonces ese muro está suelto. Nosotros cuando prospectamos ahí hicimos como una especie sacamos el estuco, definitivamente los adobes estaban sueltos y destrabados. Sí. Entonces digamos el lugar más comprometido es este muro, bueno, por lo que decía. Sí. Como descripción general es un poco corta, pero yo sé que ustedes no disponen de tanto tiempo pero para una de las cosas importantes, Magdalena, en esto que ustedes han trabajado, hicieron un proyecto cuya idea es no solo hacer lo que se llama en Chile normalmente la problemática, sino que además ustedes proponen una solucionática al tema. ¿Hay alguna respuesta al tema? Cuando armamos el proyecto, que ahí Luis también participó con nosotros, invitamos a un arquitecto que es calculista y que es especializado en tierra, y que yo diría que es tal vez el más importante que tenemos en Chile, don Sergio Rojo, ¿ya? Que vive en Santiago. Yo hablé con él aceptó y estuvo trabajando con nosotros bastante cercanamente. Él envió a un joven arquitecto también especializado en estructura, con el cual hicimos todas las prospecciones que Luis menciona, que son estas aberturas que hicimos de los estucos para poder ver las profundidades de las grietas, la gravedad que podían tener, ¿no? Ronald Ruiz, un arquitecto joven. Y ellos dos entonces trabajaron en comunión y hicieron una propuesta de estructural. Existen los planos de esa propuesta con todas las proposiciones que ellos hacen, con las cuales en la mayoría nosotros estamos de acuerdo. O sea, hay un proceso posterior al trabajo que nosotros hicimos, que es el que debiera hacerse ahora, que es ya un proyecto que se llama de obra. Nosotros lo que hicimos son como estudios solamente, ya propuestas así posibles, pero ahora vendría el trabajo que se supone que el Ministerio de Obras Públicas toma en sus manos y llama a una licitación para desarrollar estos proyectos ya definitivos. Pero están durmiendo.
Están por ahora, sabemos que no hay... En latencia, diríamos. Sí, que no hay un llamado todavía, ni siquiera este año, ¿ya? Yo debo confesar que mi primera motivación fue de una relación arquitectónica con la obra, pero ahora sí me he ido sumando a eso todo el contexto humano y social que significa esta iglesia, cultural, y el valor que tiene para la gente además, ¿no? Que es un valor más allá de lo que uno puede imaginar, sí. Entonces, y así hay en juego vidas de personas, yo creo que tenemos que preocuparnos seriamente. Esa es como mi posición, y fue lo que me impulsó a escribir la carta a don Óscar Acuña, el director del Consejo de Monumentos Nacionales, ¿no? Y le planteo claramente esta conclusión. Por supuesto que yo puedo estar equivocado, nosotros con el equipo que trabajamos, que fuimos hartas personas, alrededor de 10 personas, prospectando, estudiando, analizando y todo. Es posible que estemos equivocados, pero quisiéramos que alguien venga y nos demuestre que estábamos equivocados, porque yo veo ahí, por ejemplo, ustedes la ven, una grieta horizontal entre las dos ventanas que corresponde a una construcción posterior que se hizo, que se está apoyando en este muro. Ese muro está partido en dos. Hay un muro arriba y un muro abajo. El muro de arriba probablemente puede caerse. Hacia dónde se cae no sabemos, pero hay un riesgo. Está evidente. Paso a hacer una curiosidad. Esa también pudo haber sido una respuesta a tu pregunta, ¿no? Abarca el mundo entre los dedos. Aquí me cambió todo. Para empezar, el espacio para mí ahora es esto. Es el cielo, la tierra, las montañas, la vegetación. Ese es el espacio, ¿ya? Y la arquitectura pasa a ser como un elemento que está ahí, pero que sabe estar también, ¿ya? Sobre todo aprendí tanto de la arquitectura autóctona de acá, cómo sabía posarse de alguna manera no solo sin entrar en conflicto con la naturaleza, sino que al revés, enriqueciéndola, aportando, y que como con tan pocos elementos, porque solamente un simple muro que tiene algo como una ventana que tampoco es ventana, claro, algo como una puerta que tampoco es puerta, un asiento que sirve para sentarse, y este mueble que empieza, o sea, es un muro a la vez que contiene cosas, ¿no? Claro. Es un muro mueble. En realidad la casa, a veces, porque a veces me preguntan, ¿cuál es tu casa? En realidad lo construido, lo cerrado, es solamente un elemento. Y su horizonte es un violín. Juega a ir más rápido que el trueno. Que va dejando tras de sí
una nueva ahora. Que es para tu hija. Para mi hija Gabriela, sí. Y este por ejemplo, ya tiene ciertos conceptos que son bien bonitos, sobre todo yo lo encuentro así como de sensuales. Bueno, sí, algo tiene de eso, sí. Pues Sí, la mezcla de la curva, la sutileza de la sinuosidad, de este semiarco. Es muy bonito, o sea. Sí. Bueno, yo creo que algo de eso apareció aquí mucho. Y lo dejé salir, digamos, en cierto sentido, Claro. mezclando las curvas con las rectas, ¿no? Y las rectas nunca tan rectas, sino que también tiene sus guatitas, el techo también es cuadrado, pero es curvo a la vez. O sea, ese es el único ángulo recto que tengo, ¿ya? Este es un ángulo obtuso, que lo uso mucho. Y el techo entonces da la sensación también por esta espiral que forma en el nudo ahí, eso me encantaría que tomas. Sí, vamos a hacerlo. ¿Ya? En esa espiral él empieza a insinuar que esto continúa, porque la espiral es como eterna, ¿no? Y sobre ese empalizado entonces va a haber otro pequeño volumen de no más de 1,40 m de altura, donde se va a poder dormir. Vivo sencillamente, tratando de vivir con lo mínimo, ¿no? Es como una disciplina que yo misma me he impuesto, porque, por ejemplo, mira, con respecto, poniendo el tema del dinero, ¿no? Sí, Que sí. no lo hemos conversado. Yo parto de la base que estamos en una sociedad que no es justa, ¿ya? Que unos tienen poco, otros no tienen nada, pero supongamos poco. Otros tienen medianamente para vivir y otros tienen harto, ¿ya? Así muy simplificadamente. A las personas que no tienen nada, que tienen poco, yo les cobro poco. A las personas que tienen medianamente, les cobro de común acuerdo, ¿no? Con ellos, una cantidad mediana. Y a los que tienen dinero, yo les cobro lo que el trabajo vale, ¿ya? Entonces, eso te explica un poco que yo tenga mucho trabajo pero no tenga mucha plata. Porque realmente al diferenciar los honorarios yo no estoy enriqueciéndome, sino que recibo siempre lo justo casi como para poder sobrevivir y vivir con una cierta mínima necesidad, ¿no?